Así que vamos a entrar en la parte número 2 de nuestra serie llamada Convirtiendo tus recursos primarios. Y vamos a regresar a nuestro texto base que aparece en Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 18, donde dice, acuérdate del Señor tu Dios. ¿Cuántos lo han abrazado a Él como su Dios, como su Padre? Cuando Samuel estaba reprendiendo al rey Saúl porque se estaba desviando y Samuel quiso arreglar las cosas de una manera superficial, él le dijo a Samuel, al profeta, ora, ruega a tu Dios, tu Dios. Era el Dios de Samuel, pero no era el Dios de Saúl. Saúl nunca hizo de Dios su Dios personal. Acuérdate del Señor, tu Dios, porque Él, ¿quién es Él? El Shaddai, el Todopoderoso. Él te da a ti el poder, la habilidad, los medios, la capacidad para hacer o producir las riquezas a fin de que confirme su pacto que juró a tus padres, como en este día. El pacto de Dios es un pacto de prosperidad. Si tú estás en un pacto con Dios, un pacto es un intercambio, entonces la escasez del hombre al conectarse con la abundancia de Dios causa que nosotros podamos ser una expresión visible de las promesas de Dios. ¿Están ahí o no? Bien, vamos a ver aquí que aquí no se nos dice claramente que Dios nos da riquezas. Dice que Dios nos da los medios, la capacidad o la habilidad para las riquezas, nos da los recursos y nos da el proceso para hacer las riquezas. Y si está escrito, existe, entonces podemos decir con toda confianza que bajo la perspectiva divina, hacer riquezas no está mal. No, hay que romper la mentalidad de pobreza que existe muchos en el pueblo de Dios todavía. Lo malo es amar las riquezas. O sea, no está mal tener riquezas. Lo que está mal es que las riquezas nos tengan a nosotros. Ahora, conforme a lo que este pasaje dice y conforme a lo que el resto de escrituras dicen con respecto a ese tema, podemos ver que el lenguaje de Dios, por supuesto en su palabra, enfatiza claramente el rol de un proceso de conversión en la forma en que Él proveyó a Israel. Para ilustrar esto, vamos a ir a un pasaje ahora, en cuyo contexto nos habla del momento en que Israel se estaba preparando para tomar posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y Dios siempre nos lleva en pasos, ¿no? Los pasos del hombre son ordenados por el Señor y Él nos va preparando para la siguiente etapa. Así que Dios estaba preparando a su pueblo para esa transición y Él quería que adaptasen una diferente manera de pensar con respecto al dinero, con respecto a la provisión cuando entrasen allí. Por ejemplo, cuando Él los sacó de Egipto, los preparó para que cuando ellos entrasen a Canaán no imitasen las abominaciones ni las prácticas paganas idolátricas ni de Egipto, ni tampoco las que se iban a encontrar en Canaán. Él los preparó. Nuestro Dios es un Dios de transiciones. Estamos caminando con Él. Ahora, en Éxodo, el capítulo 3, en el versículo 8, dice, Dios, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Noten ustedes que Dios no dijo que los estaba introduciendo en una tierra donde iban a encontrar plata y oro en abundancia. No dijo eso. Les dijo que lo que iba a haber allí en abundancia era la leche y la miel, ¿no? Y obviamente la leche y la miel son productos, están listos para ser consumidos, son productos ya refinados. Hay un proceso y luego viene su obtención. Ahora, hay un problema en la forma de pensar de muchas personas, ¿no? Cuando la gente busca primero el dinero en vez de enfocarse en los procesos ordenados o establecidos por Dios, en los cuales un recurso primario es convertido en dinero, esas personas se vuelven esclavas del dinero. La Biblia nos manda a buscar primeramente el reino, no a buscar el producto o recurso monetario. Tenemos que buscarlo a Dios. Eso es bien importante. Y la misma escritura nos enseña esto. ¿Cuántos conocen 1 Timoteo 6:10? Porque aquí sí nos habla de la verdadera naturaleza del problema que la gente tiene con esto. Porque la raíz de todos los males, noten ustedes que aquí no es solamente un mal, son todos los males tienen una raíz. Y esto le puede venir a una persona
¿Cuál es la raíz? ¿El dinero? No, es el amor al dinero. El cual codiciando, y aquí está hablando de codicia, y está hablando acerca de amar algo que no debe ser amado más que Dios. Dios tiene que ser primero. Dice que esas personas que aman el dinero, que codician el dinero, se extraviaron de la fe. Es decir, así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, tú no puedes amar y servir a Dios al mismo tiempo que amar y servir a Mamón, que es la riqueza personificada. Entonces se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿Amas el dinero? Seguramente consigues un poco, pero luego te van a venir los dolores que tu dinero no te va a poder quitar. Ahora, lo hermoso del sistema financiero de Dios es que opera a través de un sistema o un proceso de conversión que nos guarda a nosotros de buscar primeramente el dinero. Eso no significa que no vamos a tener dinero, no significa que no vamos a tener abundancia del mismo o riqueza. Se trata de que el dinero nunca debe ser nuestro objetivo principal ni tampoco nuestra búsqueda primaria. Así que hay algo diferente a lo cual tú y yo tenemos que mirar. Hay algo diferente que tú y yo tenemos que buscar. El proceso de Dios fue diseñado de tal manera que tú tengas tu enfoque puesto en el lugar correcto, en la dirección que Él señala. Y como acabamos de leer aquí en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero hace que nosotros perdamos nuestra fe, nos extraviemos de la fe, no solamente en Dios, sino también de los procesos establecidos por Él. Y por eso hay una razón por la cual Dios le dijo a los hijos de Israel o a los israelitas que los estaba introduciendo en una tierra que fluía con leche y miel. Por favor, repitan conmigo, leche y miel. Esta frase es digna de considerar. Esta frase, leche y miel, aparece 17 veces en las Escrituras y no aparece allí este número específico de veces por gusto, porque los números en la Biblia siempre revelan algo. Hablemos un ratito de la naturaleza del número 17. El número 17 en las Escrituras es el séptimo número primo. No es múltiplo de otro número y tampoco tiene factores. 17 es la suma de 10 y 7. ¿No? 10 es el número de la perfección ordinal y 7 es el número de la perfección espiritual. Cuando nosotros comenzamos a buscar en la Biblia ocurrencias de 17, llegamos a Romanos el capítulo 8, donde el apóstol Pablo dice que hay 17 cosas que no pueden separar a los escogidos o a los elegidos de Dios. Ninguna de esas cosas nos puede separar. Por eso es interesante que el número 17 está asociado con los elegidos de Dios. Ahora vamos a ver la aplicación con respecto a este asunto de leche y miel. Cuando Dios dijo 17 veces que la tierra de Canaán abundaba o fluía con leche y miel, estaba señalando claramente que esa tierra era la tierra escogida por Dios en aquel entonces y lo sigue siendo ahora, y el método o sistema financiero que Dios iba a utilizar para proveer a su pueblo elegido era uno que tenía que ver justamente con estos productos, con la leche y con la miel. En Romanos 8 dice que ninguna de esas cosas, 17, nos pueden separar del amor de Dios. Y también quiero decirles que ninguna cosa creada, ninguna cosa buena o mala, nada ni nadie podrá separar a Israel de la tierra en la cual Él los plantó. Y a pesar de que estamos viendo intentos de parte del mundo entero, ¿no? Satanás trata de mantener al pueblo judío lejos de la tierra que Dios escogió y en la cual Él puso su nombre. El diablo no quiere que ellos la ocupen ni que la disfruten. Por eso Israel se encuentra bajo múltiples amenazas de manera continua. Es por eso que el mundo se ha levantado contra ellos y ejercen una tremenda presión para que ellos no vivan allí, ¿no? Esos lemas tan absurdos desde el río hasta el mar, ¿no? O sea, quieren sacar a los judíos, quieren desaparecerlos. Ahora, hablando entonces acerca de la leche y de la miel, vamos a ver la parte aplicativa, porque a lo largo de las Escrituras, Dios siempre se ha referido y ha hablado a favor de aquellos que tienen rebaños y tienen ganado. Y vamos a hablar en primer lugar de la leche. Porque cuando Dios dice que la tierra de Canaán era una tierra que fluía con leche, estaba señalando que era un lugar donde iban a encontrar mucho pasto, ¿no? Y los que hemos ido a Israel, es cierto, se dice que el 60% es desierto, pero ¿cuántos de ustedes saben que los israelitas han hecho florecer inclusive el desierto? Todo aquello en lo cual ellos ponen su mano florece, progresa, ¿no?
y ellos están a la vanguardia, adelante, porque hay un pacto de bendición sobre ellos. Pero bueno, ahí hay mucho terreno rocoso, lo hemos visto, y es cierto, es difícil de labrar, hay muchas piedras, pero eso no significa que no crezca pasto. Así que esa tierra, la tierra de Canaán, era bastante rica en pasto, y por eso fue llamada tierra que fluía con leche. Y cuando hablamos acerca de esto, podemos reconocer que es aquí que entra este proceso de conversión que tiene que ocurrir entre el pasto y la leche. Tú necesitas tener ganado, estamos hablando de ovejas o cabras que comen pasto, vacas que comen pasto. Y después de que estos animales han comido el pasto, lo refinan y lo convierten en leche, lo convierten o refinan en leche, y de ahí salen el queso, sale la mantequilla, en otras palabras, comida, recursos, provisión. Y esto nos habla entonces de un proceso de conversión. Ahora, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 50, en el versículo 10, porque míos, o sea, está hablando acá el que creó la tierra, míos son todos los animales del bosque y los millares de ganado en mis montes. O sea, miren ustedes, es mis animales, ¿no? Mis montes. Y eso es bien interesante, porque el mismo Dios que habla diciendo, no amen el dinero, el mismo Dios que se opone al amor al dinero, también habla a favor de la ganadería, diciendo a su pueblo que lo iba a bendecir con su ganado. O sea, él no les dijo que los iba a bendecir con dinero, pero sí con algo que podía ser convertido. Por eso en la Biblia vemos a Dios respaldando a gente que tenía bastante ganado, tenían rebaños. Podemos hablar de Abel, podemos mencionar a Job, a Abraham, Jacob, David, los pastores de Belén, en la anunciación del ángel, cuando hablaba acerca de que el Salvador había nacido. E inclusive en ese versículo estamos viendo cómo Dios habla favorablemente del ganado en los montes. Y es suyo, es de él, ¿no? Ahora, Deuteronomio capítulo 28, que nos habla de la bendición de Abraham, habla favorablemente acerca de esto. En el versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y en el versículo 11 dice, y te hará el Señor sobreabundar en bienes. Esto no es malo. No es malo tener cosas, no es malo tener abundancia de cosas. Otra vez, lo que está mal es que tú estés buscando las cosas. Lo que está mal es que las cosas se tengan a ti. La bendición de Dios trae multiplicación. Entonces te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Y luego dice, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Entonces vemos cómo Dios se expresa favorablemente, ¿no?, a favor de los procesos, si se puede decir así. No se opone a los procesos, más bien nos bendice a través de ellos y habla positivamente de aquellos que los llevan a cabo. Entonces vemos que la forma en la cual Dios bendice y provee a su pueblo es a través de los procesos que Él mismo estableció. Y la Biblia dice en el libro de Salmos que Él se goza en la prosperidad de sus siervos. Así que Él quiere que nosotros entremos en este nivel. Y por supuesto esto que estamos viendo descarta por completo del sentarse cruzado de brazos, ¿no?, soñando con oro, soñando con plata, ¿no?, y esperando que alguien venga y te dé dinero. Porque no hay comparación entre la actividad de los procesos y la pasividad de los perezosos. Entonces esta mentalidad de sentarse y esperar que alguien venga y te, entre comillas, te bendiga, ¿no?, o te dé dinero, esa mentalidad produce esclavitud al dinero. Y Dios no quiere que nosotros sirvamos al dinero ni que seamos esclavos de él. Porque en eso no hay ningún proceso. Y Dios no puede enviar ahí su bendición. O sea, Dios envía su bendición, otra vez, lo vuelve a decir Deuteronomio 28, sobre todo aquello en lo cual pones tu mano. Repitan conmigo, todo lo que yo toco es bendito. Ahora, no estamos hablando acá del toque mágico, ni varitas, ni dedos mágicos. Estamos hablando de labor diligente. ¿Bien? Porque las manos cruzadas no son bendecidas. Ahora, Dios también habla en las Escrituras a favor de los agricultores. O sea, no solamente los ganaderos, sino también los agricultores, de aquellos que labran, que aran, que siembran en la tierra. Entonces, ya acá estamos entrando en lo que tiene que ver con la miel.
¿no? Porque está la leche, que tiene que ver con la ganadería, pero la miel tiene que ver con la agricultura. Cuando fuimos a Israel, el guía nos dijo 2 veces que cuando la Biblia habla acerca de leche y miel, muchos piensan que es miel de abejitas, ¿no? Sí, está bien, es miel de abejitas, pero también es miel de dátiles, la cual se utiliza mucho allá. Pero sea miel de dátiles o sea miel de abejas, sin la agricultura esto no puede ser producido. ¿Están ahí o no? Entonces vamos a ver una referencia directa a la agricultura en Primera de Reyes capítulo 19. No solamente Dios habla a favor de la ganadería, también tiene que hablar a favor de la agricultura porque son procesos ordenados por Él. Primera de Reyes 19, del 19 al 21, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Está hablando del gran profeta Elías y se encontró con este personaje bíblico llamado Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando. Dios llama a los que están ocupados en algo. Dios llama a los que están trabajando. Él no llama a los ociosos. Él le dice a los ociosos que se arrepientan y que empiecen a trabajar. Pero bueno, aquí lo llamó y él estaba arando con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto era algo simbólico que representaba el llamado de Dios en su vida. El manto, muchos lo asocian con la unción. La unción viene sobre ti como un manto. Entonces, al echarle el manto encima, era como que había una unción profética que estaba siéndole impartida en este caso. Versículo 20. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, o sea, despedirse de ellos, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. Está bien, anda, despídete. No, sé correcto, pero luego regresa. ¿Qué te he hecho yo? O sea, en otras palabras, el llamado yo no te lo he hecho. El llamado viene de parte de Dios. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Así que ese pasaje nos está hablando de la vida de Eliseo antes que él fuese profeta. Y él era un agricultor y tenía recursos, porque ya hemos leído que él tenía 12 yuntas de bueyes. Estamos hablando acá acerca de 12 yuntas de bueyes jalando 12 arados. ¿Y cuántos bueyes tiene una yunta? 2, ¿no? Entonces, él tenía bastantes bueyes, digamos 24, y también tenía siervos contratados. Así que era un hombre adinerado. Y mientras él estaba trabajando en el campo, Elías vino y le hizo saber que él había sido llamado y escogido por Dios para que fuese su sucesor en el oficio profético. Nosotros sabemos que Elías fue uno de los más grandes profetas en Israel junto con Moisés, y ahora estaba entrando Eliseo para tomar la posta y ocupar el mismo oficio ministerial. Y es interesante de que antes de que Eliseo entrase al ministerio se dedicaba a la agricultura. Traducción, se dedicaba a los procesos honrados por Dios, establecidos por Dios, y esto es algo que a Dios le agrada. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que cuando tú vas directamente en búsqueda del dinero y te saltas los procesos que Dios ha establecido, entonces tú estás dejando de ver la importancia del método divino, porque la búsqueda directa del dinero va a desviar tu enfoque y te va a llevar muy lejos de la forma en la cual Dios te quiere bendecir. Así que estos procesos tienen que ver con servir a la gente. Eliseo estaba labrando la tierra para producir comida. Y no solamente eso, después que recibió el llamado, no se quedó de brazos cruzados, sacrificó 2 bueyes y los dio de comer a la gente. Comida gratis. Así que estos procesos que estamos viendo tienen que ver con suplir necesidades de las personas. Y vemos que él estaba labrando o arando el campo con esas yuntas de bueyes para echar la semilla, para producir comida para la gente que tenía hambre. ¿Cuántos saben que la gente tiene hambre? ¿A cuántos les gusta comer bien? La Biblia dice que si estás dispuesto y eres obediente vas a comer el bien de la tierra, o lo mejor de la tierra comerás.
Entonces había gente que dependía de él, gente alrededor de él que dependía de lo que él hacía en su campo. Y la comida que él estaba produciendo en su campo, en esos procesos, estaba haciendo de bendición a la gente. Y por supuesto que tenía dinero, pero lo más importante, aquí en lo cual él se enfocaba, era en el proceso y no el dinero que iba a obtener al final del día. Él amaba el proceso. Entonces, Dios nos quiere llevar a un punto en que nosotros amemos los procesos que él mismo estableció. Yo te pregunto, ¿amas los procesos? ¿Amas llevar a cabo los procesos? Porque el proceso tiene que ver con hacer mejor la vida de los demás. Yo valoro mucho los inventos de algunas personas porque nos facilitan, nos simplifican la vida. Hay inventos que realmente nos hacen la vida menos complicada, ¿no? Y podría hablar acerca de varios, pero hay personas que están dedicadas a procesos en que ayudan a que la vida de los demás sea mejor. Dios quiere que tú y yo seamos una bendición a las personas. Entonces, otra vez lo vuelvo a decir, Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos en los procesos que Él utiliza para suplir nuestras necesidades y no en el dinero que nos viene como resultado. Por eso tú debes amar lo que haces. No está mal amar tu trabajo. Debes amarlo más bien. Debes amar lo que haces. No debes sentirte mal porque eres una bendición a los demás. Y por eso, cuando te levantas en la mañana, tu primera búsqueda, tu primer pensamiento no debe ser ¿cómo es que voy a conseguir dinero? O sea, ¿cómo hago para conseguir dinero? Más bien piensa, ¿cómo hago yo para utilizar mis talentos para hacer de bendición a los que me rodean? ¿Qué puedo hacer hoy para animar a alguien? ¿Qué puedo hacer hoy para darle a alguien una palabra de aliento? ¿Cómo puedo yo hacer mi trabajo de tal manera que pueda aliviar alguna carga de la humanidad? Es una perspectiva completamente diferente. No es nada egoísta, es completamente generosa. Entonces, cuando tú llegues al punto que piensas así, vas a estar pensando en línea con Dios. Y Él bendice eso, Él bendice esa mentalidad. Entonces, habiendo ya establecido esta mentalidad como punto de partida, vamos a enfocarnos a hablar acerca de la conversión. Repitan conmigo, conversión. La forma en la cual los recursos son convertidos. Ahora, nosotros tenemos recursos y algunas personas tienden a minimizar lo que tienen porque no reconocen. Está la ley del reconocimiento y luego viene la ley del uso. Si tú no reconoces lo que tienes, así sea poco, entonces no estás pensando como Dios. Entonces, si nosotros hablamos de recursos y la Biblia nos habla acerca de que tenemos recursos, ¿no? Yo voy a ayudarles a descubrir que los tienen. Vamos a volver a Deuteronomio 8:18. Dice aquí nuevamente que te acuerdes del Señor tu Dios, que Él te da el poder, la habilidad, te da los medios, la capacidad para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, si Él nos ha dado sus medios, nos ha dado también recursos. Repitan conmigo, yo tengo recursos. Es decir, nosotros no estamos con las manos vacías. Algo tenemos a nuestro alcance. Y otra vez, vuelvo a enfatizar que Él nunca dice que Él nos da dinero directamente. Él nos da los recursos para producir las riquezas. Así que aquellos que están abocados a seguir fielmente los procesos de conversión ordenados por Dios, los recursos primarios para convertirlos en dinero, están proveyendo servicios beneficiosos a la humanidad. De eso se trata. Y vamos a ver que los sistemas financieros de Dios están basados en estos intercambios. Y voy a meterme un poquito más para explicar esto. Con esta frase, todos los sistemas de Dios son simbióticos. Repitan conmigo, simbióticos. ¿Qué es eso, no? Vamos a la etimología de la palabra. La palabra simbiosis se compone de las raíces griegas sun, que significa con, y biosis, que tiene que ver con la vida, y esto significa medios de subsistencia. Y voy a mostrarles que en la naturaleza, en lo que Dios estableció como parte de la creación, existen en la naturaleza relaciones simbióticas. Un ejemplo práctico de esto es cuando tú exhalas CO2, ¿no? O anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Hay cosas en la naturaleza que se benefician. O sea, los árboles que están a nuestro alrededor necesitan lo que nosotros exhalamos. Por otro lado, ellos toman el CO2 y lo convierten en el oxígeno que nosotros necesitamos. Entonces, entre los árboles y nosotros existe una relación simbiótica.
O sea, dependemos de ellos y ellos dependen también de nosotros. Así que los árboles toman el dióxido de carbono y producen, o como se dice, exuden el oxígeno que nosotros necesitamos. Entonces, esta es una relación mutuamente beneficiosa, es simbiótica en naturaleza. Y Dios creó toda la tierra para que opere bajo estos principios, porque todo está interconectado. Hemos hablado de la agricultura, ¿no? La tierra necesita nitrógeno. No, el nitrógeno como fertilizante juega un papel crucial en el crecimiento saludable de las plantas porque proporciona un nutriente esencial que ellas necesitan para desarrollarse. Y lamentablemente se ha encarecido debido a su escasez, pero antes de nuestra era moderna, ¿cómo es que la tierra recibía el nitrógeno? Bueno, era mediante el ganado cuando salía a pastar al campo, ¿no? Y cuando las vacas se hacían, ¿no? Y el excremento caía en el campo, las vacas lo pisaban, y también las vacas caminaban, entonces esto se extendía. Entonces, si tú podías reconocer esto, el pasto crecía más y era mucho más abundante donde las vacas se habían hecho. Era mucho más rico. ¿Por qué? Por causa del nitrógeno, ¿no? Entonces, esta también es una relación simbiótica, porque el ganado necesita el pasto, pero el pasto necesita también lo que las vacas se hacen sobre el terreno. Es una relación simbiótica. Entonces, todos los sistemas de Dios están basados en esta relación. Se los voy a decir de esta forma. Yo tengo algo que tú necesitas y tú tienes algo que yo necesito. Así que podemos depender los unos de los otros, podemos bendecirnos los unos a los otros. Este intercambio es lo que causa que las relaciones interpersonales prosperen. Voy a colocarles más ejemplos de este mismo principio. Proverbios, el libro de sabiduría, el capítulo 14, versículo 4. Algo concreto, sin bueyes, el granero está vacío. Tú dirás, bueno, claro, si no hay bueyes adentro del granero. No, no está hablando acerca de eso, está hablando acerca del grano en el granero. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay, o sea, está hablando de la ausencia versus la presencia. La ausencia habla de escasez, la presencia habla de riqueza. Hay abundancia de pan. Otras traducciones dicen producción o una buena cosecha. Ahora, nosotros vivimos en la ciudad, somos citadinos, no tenemos un buey ahí en nuestro jardín, pero si tú tienes un buey te va a costar algo. Claro que tienes que darle de comer, tienes que cuidarlo. Sin embargo, te va a beneficiar a ti muchísimo porque el buey va a multiplicar tu capacidad o habilidad para producir comida. Y esa inversión de tener un buey lo vale porque lo que él te trae es mucho más que lo que tú le das a él. Y aquí tenemos otra relación simbiótica en naturaleza. Y esta razón, la razón de esto es por lo cual la Escritura nos dice en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 9, ¿no? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. No seas un explotador, en otras palabras. O sea, cuando tú pones un buey junto a una gran piedra o rueda de molino y él empieza a empujar y a dar vueltas alrededor, ¿no? Moliendo el trigo o moliendo otros cereales, la Biblia dice, no seas un tirano, no le pongas bozal, porque de tiempo en tiempo él se va a agachar y va a comer un poco, ¿no? Un par de bocados del grano, del cereal, y de acuerdo con Dios está bien que lo haga. Y es justo que sea hecho. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Y eso es importante, ¿no? Ahora, ¿cuántos saben que el buey no se va a comer todo? Pero la parte o porción que va a comer tiene derecho, ¿no? Porque él está moviendo la piedra de molino. Y Dios utilizó este mismo principio en ese capítulo para enseñar acerca de proveer a las personas que te enseñan la palabra. 1 Corintios 9 está hablando acerca de eso, ¿no? Y hay gente que viene a las iglesias, se sientan, recibe la palabra de Dios enseñada y no están conscientes de que también allí existe una relación simbiótica. Y hay personas que no dan ni un centavo a la obra de Dios. Y la verdad es que en toda relación simbiótica la responsabilidad es bilateral, es mutua, no solamente de una sola parte, ¿no?
Y por supuesto, esto no pasa en Verdad y Libertad, porque la gente de Verdad y Libertad es diezmadora, la gente de Verdad y Libertad ofrenda y es generosa y sabe honrar a Dios, ¿no? Pero las personas que no saben honrar a Dios y apoyar la obra de Dios mediante diezmos y ofrendas no están entendiendo este principio. Voy a decirlo esto bajo el estilo de Eclesiastés, ¿no? Hay un mal debajo del cielo que es muy común entre los hijos de los hombres en las iglesias. Hay un mal debajo del sol. ¿Cuál? Pastores con bozal. Es triste, pero hay pastores con bozal. Y eso tampoco le agrada a Dios. Entonces Dios usa estas relaciones duraderas de las cuales estamos hablando porque están basadas en un intercambio mutuamente beneficioso. O sea, Dios quiere que nosotros nos complementemos. Dios quiere que nosotros podamos edificarnos unos a otros. Entonces, dentro de estos intercambios, Dios está opuesto, completamente, rotundamente opuesto a que alguien de manera deshonesta tome ventaja sobre otra persona y no realice un intercambio justo. Y eso abunda en nuestra sociedad. Hay demasiada explotación. Entonces, en un intercambio injusto, la persona deshonesta toma más de lo que le corresponde, toma más de lo que es correcto o es justo. O sea, no está mal que la persona en ese intercambio tome lo que le corresponde, pero cuando se sobrepasa o toma más de lo que le corresponde o no da nada a cambio, eso la Biblia lo considera malo. Otra vez, Proverbios, el capítulo 15, versículo 27. Alborota, otras traducciones dicen, perturba o trastorna su casa el codicioso. Y hemos hablado acerca del amor al dinero. El que codicia el dinero se mete en problemas. Y su casa va a sufrir problemas. Dice, el que tiene ganancias injustas, el ambicioso, el estafador. Y al final dice, más el que aborrece el soborno, vivirá sin este tipo de problemas. La gente que acepta sobornos aquí es llamada codiciosa por la palabra de Dios. Y como vimos en 1 Timoteo 6:10, de la misma manera que aquellos que aman el dinero se traspasan a sí mismos con muchos dolores, esas personas también van a tener terribles problemas porque han puesto al dinero primero. Y lamentablemente mucho de esto está ocurriendo en nuestra sociedad moderna que es codiciosa. Han dejado la palabra de Dios y adoran y sirven a Mamón, a la riqueza personificada. Por lo tanto, en base a esto, nosotros no vamos en la búsqueda del dinero, sino de maneras de bendecir a nuestro prójimo con nuestros dones, servicios y productos. ¿Alguna vez han ido al dentista? No me digan que no. Nosotros le pagamos buen dinero a nuestro dentista porque nos presta el servicio de ayudarnos a tener nuestros dientes lindos y saludables. Una sonrisa feliz es la mejor promoción para los odontólogos, ¿no? Así como te venden, ¿no? Sonrisa feliz. Y está bien, ¿no? Y todo esto se trata de hacer una bendición a los demás con los recursos que tenemos. Esto es con nuestros dones, nuestros servicios y nuestros productos. Por favor, repitan conmigo. Dones, servicios, productos. Y estas 3 palabras te tocan a ti, tienen que ver contigo. Porque hay algo que tú tienes. Repitan conmigo, yo tengo recursos. Entonces la mejor pregunta que tú te puedes hacer al empezar tu día es, ¿qué es aquello que tengo para dar? O sea, no te pongas en el lado del que recibe. Ya saben que más bienaventurado, más bendecido es dar que recibir. No, la forma más baja es aquella de que está recibiendo, dame. Esa es la mentalidad de mendigo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes para dar? Y acá viene una serie de preguntas, ¿no? Y el propósito es reflexivo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿O qué tienes a tu alcance? ¿Para qué eres bueno? O sea, no dejes que el diablo te robe, ¿no?, la bendición de Dios con el pensamiento de que tú eres un bueno para nada. Es mentira. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios con tremendo potencial, tremendas capacidades. Tú eres bueno en algo. ¿Qué es aquello que tú sabes hacer muy bien? Hay algo, yo no sé, pero tú debes saberlo. ¿En qué te destacas? ¿En qué sobresales? ¿En qué superas o aventajas a los demás?
en que tú estás por encima del promedio, haciendo que tú marcas la diferencia. O sea, ¿qué es aquello que tú haces con excelencia y que glorifica a Dios? Todo esto es reflexivo. Ubíquense, hermanos, piensen en esto a fondo. Párense enfrente al espejo en su casa y comiencen a hacerse esta serie de preguntas, porque esa es una excelente forma de empezar y para poder desarrollarte. Entonces, la mejor pregunta que tú te puedes hacer al iniciar tu día es: ¿qué es aquello que tengo para dar? La peor pregunta que tú te puedes hacer al inicio de cada día es: ¿cómo puedo yo obtener el dinero de los demás? Y esta es una terrible, pésima forma de pensar. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios la economía está basada en el servicio. Por eso Jesús dijo en Marcos 10:44, el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. Por eso, todo en el reino de Dios está basado en el servicio. Y obviamente esto no significa que tú y yo no vamos a ser retribuidos o honrados por nuestro servicio, todo lo contrario, pero nuestra búsqueda nunca es el dinero, nuestra búsqueda es ayudar a los demás. Como leemos acá, la gente que sirve es la gente que gana. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El que sirve, gana. Y esta no es solamente una estrategia puntual para el evangelismo, es el principio guía detrás de todo nuestro servicio, detrás de todo nuestro trabajo. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo con esto es que él operaba en el protocolo EPS. Estoy para servirte. Y ese es el protocolo que los hijos de Dios debemos asumir. Y él entendía que estaba en el mundo para ser de bendición y para servir y ayudar a los demás con los recursos que él poseía. Otra vez repiten conmigo: yo tengo recursos. Por ejemplo, yo sirvo al cuerpo de Cristo con mi enseñanza. Yo amo explicar a la gente las cosas que las van a hacer libre. O sea, yo quiero enseñarle a la gente cosas que les van a traer paz, seguridad y estabilidad. Y este es un ejemplo de dar o prestar un servicio en contraste con simplemente obtener dinero. Entonces, todos ustedes tienen un don. Y quiero decirte algo más. Te notifico que en esta tierra hay un lugar para tu don o talento. Porque la Biblia dice que la dádiva del hombre le va a llevar delante de los grandes, ¿no? Le va a abrir el camino, te va a ensanchar el camino. O sea, el don que Dios ha puesto dentro de ti te va a abrir el camino, te va a llevar delante de los grandes si es que tú sirves con excelencia. Entonces, ya que hay un lugar para tu don en esta tierra, ejercítalo, ejércelo, ponlo a la disposición de los demás y las personas te van a retribuir por la excelencia de tu servicio. Ahora, todos nosotros debemos saber que el dinero no viene a nosotros de manera automática, porque si fuese así de fácil, todos los ociosos serían ricos. ¿Están ahí o no? Entonces, ¿cómo es entonces que viene el dinero? El dinero viene o fluye a través de un canal de intercambio. Y es lo mismo con la electricidad. La electricidad no llega automáticamente a tu casa. Ella es transportada, es conducida a través de cables, a través de conductores. Miren, cada cosa que es beneficiosa llega a tu casa desde el exterior. Tu conexión de internet te viene de afuera. Tu televisión por cable. El gas, si es que tienes gas. El agua, la electricidad. Inclusive, si no tienes televisión por cable, hay señales de televisión y de radio que están flotando ahí en tu casa, ¿no? Y llegan a tu casa a través del aire, que es otro canal, otro conducto. Y todo esto llega a tu casa desde afuera a través de diferentes canales, conductos o conductores. Y esa es la forma en la cual las cosas beneficiosas fluyen. Y tenemos que pensar en esto. Malaquías capítulo 3, versículo 10 nos habla acerca de canales. Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora, lo que Dios está expresando aquí es que cuando tú lo honras a Él con el 10%, Él va a abrir las ventanas de los cielos
para, como dice acá, derramar bendición sobreabundante en tu vida. Muy bien, hay personas que entienden mal este versículo. ¿De qué está hablando aquí Dios? ¿Hará Él entonces llover dinero desde el cielo para nosotros? No. ¿Qué es lo que hemos estado leyendo en Deuteronomio 8:18? Él nos da ¿qué cosa? Los medios, la habilidad y la capacidad para hacer dinero o para hacer las riquezas. Nos está diciendo que desde el cielo nos van a llover, y esta es la mejor lluvia, ¿no? Como te mojas con las ideas y sabiduría de Dios. Amén. Sabiduría divina que te llevan mucho más allá de lo que tú puedes lograr en tus propias fuerzas y sabiduría humana. O sea, Él te hace llover desde el cielo lo que Él tiene allí. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay dinero? O sea, Dios no falsifica billetes norteamericanos. O sea, ¿qué va a decir el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos o el Banco Central de Reserva del Perú? Dios no falsifica billetes. No hay dólares ni soles en el cielo. Él nos hace llover lo que hay allí. Y allí no hay dinero, pero hay sabiduría de lo alto, sabiduría de arriba. Hay tremendas bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Entonces lo que Dios hace llover sobre los diezmadores no es un recurso monetario, es sabiduría de arriba. Entonces uno de los mayores beneficios de los diezmadores y sembradores fieles es la gracia y sabiduría de Dios para hacer que las cosas nos funcionen, para que todo lo que hagamos nos salga bien y avancemos y prosperemos y hagamos las riquezas. Por eso si tú siembras semillas en el reino de Dios, si tú honras a Dios, entonces Él te va a honrar con todo aquello que tú necesitas para florecer, para prosperar y para hacer las riquezas. La indicación es muy clara. Ahora, hay gente diezmadora que no hace conexión. Diezman y están esperando que alguien les dé dinero, pero en realidad fallan en realidad la sabiduría que viene de lo alto. Fallan en recibir la sabiduría de Dios porque están esperando recibir dinero, cuando Dios está tratando de honrarlos, dándoles buenas ideas de negocios, de emprendimientos. Entonces lo que Él hace llover sobre nosotros no es dinero, es sabiduría. Les quiero notificar algo. Las ideas creativas hacen dinero. O sea, hay emprendimientos que se han convertido en un rotundo éxito y cada uno de ellos empezó con una idea. Es verdad. Entonces, una idea celestial te puede dictar a ti lo que tú necesitas para generar dinero. Dios te puede mostrar cuál es el proceso que Él va a utilizar para bendecirte y traerte bendición. Ahora, en Malaquías 3, que estamos hablando, nos está hablando de algo llamado ventanas. Por favor, repitan conmigo, ventanas. Entendamos lo que Dios está diciendo. Las ventanas de Dios, las ventanas del cielo son portales a través de los cuales Él derrama recursos espirituales sobre la tierra. En otras palabras, una ventana es un canal. Las ventanas de tu casa son canales que te permiten el paso de luz, de aire fresco. También hay un intercambio entre calor y frío. Es más, tú mismo podrías entrar o salir de tu casa si es que hay una emergencia, por la ventana. Permiten el paso, ¿no? Entonces, una brisca fresca en verano, wow, es muy refrescante cuando hace calor. Así que las ventanas son canales. Y lo que Dios le está diciendo aquí a los diezmadores fieles es que Él les va a abrir a ellos sus ventanas para derramar sobre sus vidas sobreabundante bendición. En otras palabras, lo que Dios está comunicando con todo esto es que Él usa canales para bendecirnos. Hay canales de agua. Los canales de agua permiten que cierto flujo líquido pueda circular. Hay cierta intensidad de flujo. Un canal por el cual el agua circula podría convertirse en un río caudaloso que tiene mucho poder, mucha fuerza. Podría alimentar una hidroeléctrica. Podría haber ahí una represa o sencillamente podría ser algo que trae una destructiva inundación. Pero eso, si está bien manejado, bien canalizado, va a ser de bendición. Porque el uso de los canales de Dios nunca es destructivo en naturaleza. Así que el sistema financiero de Dios está basado en canales y
y posee un sistema de protección incorporada, porque los canales de Dios son solamente para que circule su bendición. Y por eso el dinero, hermanos, no aparece de la nada, ¿no? Siempre viene a través de canales. Y esto es algo que vamos a aprender en esta serie. Hay una dinámica detrás de todo este proceso. Bien. Ahora, voy a empezar a terminar con algo sumamente importante. Estamos en la segunda parte de esta serie y quiero decírselos ya desde ahora, ¿no? Hay algo que necesitamos diferenciar desde el principio de esta serie. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Hermano, esto puede cambiar tu vida para siempre. En Filipenses 4, 19, sí tenemos una promesa condicional, por supuesto, porque está hablando acá de los filipenses que habían dado a la obra de Dios, habían honrado a Dios, habían entendido la relación simbiótica. Entonces hay una promesa para aquellos que entran en este intercambio, ¿no? Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios, ¿y cuántos saben que Pablo sí sabía que Dios era su Dios, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace una fuente? Suple. Cuando dice mi Dios suplirá, esto significa Dios es mi fuente. Y me gusta cómo lo coloca la Biblia amplificada clásica. Y mi Dios suplirá. ¿Y cómo suple Él? Generosamente. Es decir, llenará hasta la plenitud cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es importante. Repitan conmigo. Dios es mi fuente. Y Él usa múltiples canales. Por lo tanto, si tú has pensado que tu trabajo es tu fuente, estás completamente errado. Cambia tu forma de pensar. Tu trabajo no es tu fuente, es un canal que Dios utiliza. Eres adolescente, eres niño, trabajas, no trabajas, mejor dicho, estás estudiando y tus padres proveen lo que tú necesitas. Tus padres no son tu fuente, son el canal que Dios utiliza. Entonces, Dios es tu fuente y Él utiliza canales. Y tú debes desde el principio de esta serie reconocer que tu fuente exclusiva de provisión tiene que ser solamente Dios y no los hombres. Así que Él es tu fuente y Él utiliza múltiples canales. Ahora, digo múltiples canales porque cuando ya hemos leído Malaquías 3:10, Dios ha dicho que Él va a abrir, ¿qué cosa? Las ventanas de Dios, las ventanas de los cielos. No dijo ventanita. No, dijo ventanas, ¿no? Las ventanas de los cielos, o sea, plural. Hay ventanas, hay canales. Así, ¿se acuerdan que Abraham era riquísimo porque tenía oro, plata y ganado? ¿No? Entonces él tenía 3 canales a través de los cuales fluía la bendición, porque él se había diversificado, tenía riqueza diversificada. Y en eso hay sabiduría. Otra vez lo vuelvo a decir, no coloques todos tus huevos en una sola canasta. Pisas una cáscara de plátano y tienes, ¿cómo se mezcla eso? Huevos revueltos con plátano, no sé, pero bueno. Entonces, para alinearnos con Dios, necesitamos expandir o ampliar nuestra mentalidad. Y es aquí donde entra lo que estoy enseñando en esta serie. Oremos. Padre, gracias. Te damos porque tú tienes cuidado de nosotros. Desde los cielos nos hiciste oír tu voz para enseñarnos. Aplicamos nuestro corazón a la enseñanza, a la sabiduría. Señor, queremos ponernos en línea contigo, pensar como tú piensas, entender tus sistemas financieros. Padre, gracias por las relaciones simbióticas ordenadas, establecidas por ti, de tal manera que podamos entrar en tu abundancia. Señor, tú confirmas tu pacto y al nosotros oír, meditar, ver y hacer, todo nos va a salir bien y vamos a prosperar en todo. Vamos a hacer prosperar nuestro camino. Tú quieres, Padre Celestial, que seamos personas que tienen la capacidad para hacer de bendición a las demás. Dones, servicios, productos, todo ello, Padre, para que podamos ayudar a la humanidad y sobre todo, Señor, para que la gente te pueda conocer a ti. Te damos las gracias y la gloria por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien aquí no ha recibido a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Es cierto, estamos hablando acerca de dinero y todo eso, pero no nos olvidemos que nuestro Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Y cuando tú entras en una relación de pacto con Él, esa también es una relación simbiótica.
Él quiere que tú lo sirvas. Si aún no has recibido a Cristo, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco mi necesidad de ti. Jesús, invoco tu nombre. Me arrepiento de mis pecados. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Yo recibo hoy el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Viviré para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.